Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. El cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Con la lectura de 1 de Corintios, capítulo 3, verso 6, damos inicio a nuestro programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio para la reflexión de la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Sin embargo, en esta ocasión, más que hablar de un tema contingente y solamente desde la comuna, quisiese traer a la memoria y a la reflexión una fecha importante para nosotros, principalmente quienes profesamos la fe cristiana, sobre todo del habla hispana. Y me refiero a que en este mes de septiembre es un mes especial porque se celebra el mes de la Biblia. En este mes recordamos dos hitos importantes vinculados principalmente con la traducción de la Biblia. Además, ha sido el libro fundacional de las culturas occidental y oriental. Por lo tanto, creemos que es importante tener una reflexión al respecto. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un día 26 de septiembre de 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso, llamada de esta forma porque en la portada incluía la ilustración de un oso comiendo miel, haciendo referencia con esta imagen lo dulce que es las palabras de la Biblia para el paladar de aquella persona que se acerca a estos textos sagrados buscando también refrigerio, esperanza, vida. Esta traducción fue hecha por Cassiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera. Esta traducción, que ha tenido algunas revisiones en el tiempo, se ha convertido en la de mayor circulación en el mundo del habla hispana y la más apreciada principalmente por las iglesias protestantes y evangélicas. Por lo menos hablo del contexto de nuestro país y en los sectores protestantes y evangélicos principalmente. Por otro lado, y antes de mencionar el otro hito importante, quiero plantear y manifestar de que la traducción de al español, esta versión traducida, también hace consonancia con el principio o los principios de la Reforma Protestante, que tiene que ver con que se pretende hacer accesible a todo el pueblo a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, siempre intencionar que exista una traducción en la lengua de cada uno de los pueblos donde llega el mensaje del Señor, en contraposición, o el mensaje de la Biblia, en contraposición a cómo se estaba dando anterior a la Reforma, el periodo en que la lectura se hacía solo en latín principalmente, y que muchas de las personas que asistían
a las misas, escuchaban la homilía o el sermón, no entendían básicamente lo que se estaba leyendo de la Escritura. El otro hito importante para la cristiandad, y que por lo tanto también se hace referencia para ubicar la celebración del mes de la Biblia, es que el 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, quien tradujo del griego y del hebreo la Vulgata latina. Esta traducción fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, actualmente se toman estos dos hitos para conmemorar durante todo el mes de septiembre el mes de la Biblia. La Biblia, para el profesante de la fe cristiana, es el libro donde Dios da a conocer su voluntad para toda la humanidad, su plan salvífico, manifestación de su amor para todos los seres humanos, que los invita, este plan salvífico los invita a vivir en relación tanto con la divinidad, en relación consigo mismo, en relación con los demás y con su entorno. Estas relaciones mencionadas y dadas en equilibrio podrían resumir perfectamente cómo es o cómo debe vivirse la espiritualidad que se desprende de este libro sagrado del cual estamos hablando. Se dice que la Biblia es uno de los libros más vendidos y más leídos en la historia, pero también debemos decir que la Biblia es un libro que ha generado un montón de controversias. Por lo tanto, a lo largo de la historia ha tenido, podríamos decir, fans, pero también ha tenido detractores. ¿A qué se debe esto? Creo que a través de la historia nos hemos dado cuenta que la Biblia ha sido utilizada para cometer atrocidades inhumanas, para justificar muertes y guerras, para tomarse o afianzarse en el poder, este poder sea ya religioso o político, para controlar y manipular a sectores importantes de la sociedad, para aprovecharse muchas veces de la vulnerabilidad cultural y emocional de las personas. Entonces, si podemos acreditar que esto ha sido así, entonces uno dice claramente la Biblia tiene también detractores. En el último tiempo hemos sido testigos cómo en Latinoamérica principalmente se ha dado más fuertemente este fenómeno. Muchos políticos han invocado y citado la Biblia para justificar sus programas de gobierno. Es por eso que muchas veces en los discursos políticos propagandistas muchas veces citan la Biblia o aparecen con una Biblia en la mano, o aparecen en algún lugar religioso que identifique a quienes creen en este libro sagrado. Pero que si examinamos estos programas de gobierno con ojo crítico y desde una perspectiva cristiana, nos damos cuenta que en realidad es solo el discurso, pues no tienen relación con los verdaderos principios que se desprenden de la Biblia, la cual manipulan, y que es importante recordar cuáles son estos principios: la dignidad de todos los seres humanos, la justicia, la equidad, la solidaridad, entre muchos otros, que buscan finalmente defender la vida de cada uno y una de quienes han sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, de toda la humanidad. Otro ejemplo que está en la misma línea y que ha sucedido también en nuestro país es cómo se han ido levantando líderes evangélicos en la política, abanderándose con partidos políticos o creando los suyos mismos, pero defendiendo un modelo social y económico que empíricamente, y no solo porque está documentado, sino porque uno lo evidencia constantemente en el trabajo que realiza con las personas, es un modelo injusto que aumenta la desigualdad,
que a pesar de que la Carta Magna lo enuncia, sin embargo no propende este modelo a la igualdad y equidad, no garantiza los derechos fundamentales, un modelo que aumenta más bien la brecha de desigualdades como en ningún otro país, pero sin embargo es defendido por este tipo de personas, citando ni más ni menos que la Biblia, generando manipulación electoral en los púlpitos, fanatismo teológico, lo que podría denominarse como la intención de establecer la teocracia como sistema político, exaltación de la autoridad pastoral, instrumentalización de las causas morales para promover intereses partidistas y como consecuencia de eso, intolerancia social, entre otros desengaños. ¿Es culpa de la Biblia todo esto? Podríamos preguntarnos. Y claramente no es culpa de la Biblia, sino que el problema está en que quienes han leído la Biblia para justificar lo que hemos manifestado, lo han hecho careciendo de las herramientas necesarias y básicas para una buena interpretación de la Escritura. Es hermoso pensar que la lectura de la Biblia es hermoso pensar en la lectura de la Biblia como un encuentro entre el lector o lectora y quienes están separados del texto o se encuentran en el otro sector en el texto, como personas que se encuentran en orillas diferentes. Una, la orilla del lector, y la otra orilla de quien escribe el texto. Interpretar el texto, entonces, es la posibilidad de que lectores y lectoras de otra orilla puedan acercarse a un ejercicio interpretativo que les permita que, de alguna manera, sumergirse en las orillas virtuales del texto. Cuando los lectores y las lectoras pueden nadar en la orilla del texto, le podemos llamar a eso interpretación. Ahora, tanto el texto como los lectores están separados, como dije anteriormente, por la distancia temporal, lo que necesariamente hay una separación cultural e histórica. Por lo que nosotros al interpretar desde nuestras orillas, lo hacemos, mire, escuche bien, y siempre tenemos que tenerlo presente, lo hacemos en nuestro lenguaje, en nuestros preentendimientos, preconceptos, desde nuestras preguntas. Así que cuando interpretamos el texto es en nuestra lengua, en nuestra localización social, en nuestra cultura. Siempre la interpretación es un viaje en el que el texto al cual estamos recurriendo entra también a nuestra orilla. Aún nuestras interpretaciones históricas, sociológicas, literarias son en paradigma de nuestra orilla, con nuestras preguntas, con nuestras preocupaciones que abordan el texto de la otra orilla. Así por lo menos debía ser. Es la belleza y el peligro de la interpretación del texto. Peligro y belleza ineludible. Belleza porque el texto viejo puede convertirse en espíritu que vivifica. Peligro porque está la opción también de que se convierta en lo que decía el texto inicial, letra que mata. La interpretación del texto está abordando la inestabilidad del mismo. Los textos tienen una naturaleza inestable. Esto significa que el proceso de interpretación siempre estará abordando un proceso de apertura potencial de significado que constantemente se están renovando. El texto puede ser interpretado con un cierre de significación en el presente, ahora, pero es imposible darle un cierre absoluto al potencial significado, toda vez que la realidad que hoy vivo y que interpreto en el texto puede cerrar la interpretación. Sin embargo, 5, 10, 15 años más tarde,
otra realidad, otro contexto, abre la posibilidad de una nueva significación, porque el texto aún contiene este potencial para todos los tiempos y edades. Así que lo que tenemos son lecturas del texto. Esto nos obliga necesariamente, o debiese obligarnos a hacer una revisión de nuestra comprensión del proceso hermenéutico. ¿Cómo interpretamos los textos bíblicos? ¿Cuáles son nuestras claves para interpretar el texto en nuestra localización social? Toda lectura del texto presupone que este tiene 3 dimensiones en el diálogo entre el texto y los lectores y las lectoras, como bien lo define Severino Croato. 1. Detrás del texto. 2. En el texto. Y 3. Delante del texto. En este breve espacio vamos a tratar de explicar algunos estos 3 elementos, estas 3 dimensiones. El detrás del texto. ¿A qué se refiere? Se refiere a la dimensión diacrónica del texto. Una lectura diacrónica del texto intenta reconstruir el significado del texto con toda la información posible que pueda utilizar para localizar al texto en su trasfondo histórico-social. Una segunda dimensión de cualquier lectura apropiada es una mirada dentro del texto. Esto es lo que conocemos en los círculos hermenéuticos como una lectura sincrónica o un acercamiento literario al texto. Este acercamiento aborda esencialmente el texto desde una perspectiva literaria, formalista, estructural y retórica. Este tipo de acercamiento al texto nos informará sobre qué tipo de texto tenemos delante, qué va con qué. Podremos diagramar la estructura superficial del texto y aún investigar la estructura profunda del texto. Conoceremos en esta dimensión cómo se tejió, cómo se construyó el texto. Una tercera dimensión es lo que está delante del texto. La interpretación que toma en serio nuestro contexto de manera de que el texto dé un nuevo mensaje para hoy, para mi realidad, para mi tiempo. Este acercamiento está relacionado a las teorías de la recepción, que vamos también a mencionar algunas presuposiciones de este tipo de acercamiento. Primero, se plantea que el texto está separado de su autor y su audiencia inicial. Esto implica que una interpretación definitiva de lo que el texto significó es imposible. No es posible unir completamente nuestro contexto con la del otro contexto del texto. No es posible cruzar a la otra orilla con toda certeza utilizando la ilustración que anteriormente habíamos mencionado. Un segundo punto es que lo que podemos llevar a cabo es un diálogo entre los lectores y las lectoras y el texto. Y esto es muy significativo. Si no podemos entrar entonces completamente a cabalidad por lo limitada que son las herramientas y porque la cultura nuestra, la utilización de los conceptos es distinta, entonces sí podemos hacer lo que el punto segundo nos plantea, un diálogo entre los lectores y lectoras y el texto. Y un tercer elemento es que la distancia entre contexto del texto y el nuestro contexto, hace posible que el texto cobre nuevos significados. Armando Levorati dice, o le llama esto, pensando lo que no había sido pensado por el texto. Pensando lo que no había sido pensado por el texto.
Este tipo de acercamiento es vital para comprender cómo podemos leer el texto en nuestro contexto, de manera que la lectura sea pertinente para nuestras comunidades interpretativas. Y aquí las ciencias bíblicas juegan un papel y un rol importante, las cuales no debiésemos despreciar, sino por el contrario, cada día acercarnos más a ella para descubrir lo más precisamente posible lo que Dios dice o manifiesta a través de la Escritura. Vamos a escuchar un tema musical, Tu palabra es una lámpara a mis pies, de Rocío Zapata. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas, te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. La letra mata, mas el espíritu vivifica, decía el texto con el que comenzábamos el día de hoy nuestra reflexión. El profesor Ediberto López Rodríguez, en su ensayo que forma parte de un número de la revista de interpretación bíblica latinoamericana RIBLA, hace mención a un trabajo que publica Jean-Pierre Ruiz, en el que lanza la siguiente y significativa cita: nosotros, los indígenas de los Andes y de América, decidimos tomar ventaja de la visita de Juan Pablo II para devolverle a él su Biblia, porque en 5 siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia. La Biblia vino a nosotros como parte de un cambio colonial impuesto. Fue el brazo ideológico del asalto colonial. Este planteamiento duro,
Este planteamiento que tal vez pudiese sonar violento, sin embargo es el sentir de muchas comunidades indígenas. Este planteamiento también sirve para comprender la frase histórica que ha sido acuñada y que plantea que los españoles llegan a nuestro continente en su empresa colonizadora en una mano trayendo la cruz y la Biblia y en la otra mano la espada. Ahora, sin afán de defender las atrocidades que hicieron los conquistadores, el punto no es que la Biblia fuera leída en clave de la ideología de la conquista por los conquistadores del siglo XVI, sino que desde ese mismo inicio la Biblia fue un texto en disputa entre los conquistadores y los teólogos de la liberación de los indígenas en aquellos tiempos y también, digámoslo, en nuestro tiempo. Por lo tanto, el problema no era la Biblia, sino la clave hermenéutica que se estaba utilizando para leer el texto. La Biblia leída desde una perspectiva imperial era un texto de terror. Esa lectura imperial era la que había que criticar, pero podría criticarse o debería haberse criticado en ese tiempo por la preponderancia de la voz teológica que había en el entonces, con las voces de justicia que existen dentro de la Biblia y que deben ser descubiertas también hoy por nuestra hermenéutica, por nuestra interpretación. La Biblia llega al nuevo mundo descubierto, siempre hay que ponerlo entre comillas, en 1492. Y llega con los primeros misioneros españoles. Su influjo fue fundamental. No se puede entender el desarrollo del encuentro y desencuentro, sin duda, cultural de los dos mundos tan distintos como lo fueron el español y el indígena, tan variado y tan complejo a la vez, sin comprender el papel que jugó la Biblia como instrumento de comprensión y análisis de la nueva realidad. Pero no llegó de manera pura y aséptica, sino que acompañando y a veces amparando, muchas veces, un proceso de descubrimiento que también fue de conquista, en el que el otro, el indio considerado por ellos, casi nunca salió bien parado. Por esta razón, su influjo fue ambivalente, por lo que para lo bueno y para lo malo, según el uso que se hiciera de ella, como lo muestran dos episodios muy significativos y que quisiese comentar en este momento. El primer episodio se sitúa en la isla de Santo Domingo, en el Adviento de 1511, y su protagonista fue el dominico Antonio de Montesinos. En uno de sus sermones dominicales, denuncia, a partir de los textos bíblicos, la violencia y opresión ejercido contra los indios. ¿Y sabe qué? Provocó este sermón de este dominico la ira de los oyentes españoles. El segundo episodio tiene lugar en 1533 en Cajamarca, Perú. Y sus protagonistas fueron también dominico Vicente de Valverde, integrante de la expedición de Francisco Pizarro, y el inca Atahualpa, jefe político y religioso del imperio inca. Fray Vicente, con una Biblia en la mano, insta, tras una breve catequesis, al inca a convertirse al cristianismo y a ser amigo tributario del rey de España. Le entrega el libro a Atahualpa, pero tras hojearlo, sin entender nada de lo que ahí estaba escrito, rechaza la propuesta y arroja el libro al suelo. El episodio es conocido y la ambición de Pizarro y diversas intrigas propiciarán la ejecución de Atahualpa tras recibir, mire, escuche bien,
la ejecución de Atahualpa tras recibir el bautismo, es decir, lo asesinan pero bautizado. Estos dos significativos ejemplos muestran cómo la Biblia, al menos en un comienzo, fue ciertamente un instrumento de contradicción y de desencuentro entre ambos mundos y culturas. Y lo fue para unos y para otros. En ocasiones para los mismos españoles cuando era leída con auténtico espíritu profético y evangélico, excepcionalmente, también hay que decirlo, denunciando sus abusos injustificados de poder, como fue el caso del sermón que mencionamos de Montesinos. Pero también lo fue y principalmente para los indios del Nuevo Mundo, quienes inicialmente no la entendían, así como tampoco comprendían por qué debían abandonar la fe y creencias de sus antepasados para adorar un Dios distinto, ofrecido por los mismos extranjeros que le oprimían y le dominaban, como fue el caso de Atahualpa ante el fray Vicente. También, a modo de historia y para que comprendamos por qué muchas veces aparecen estas resistencias respecto de la Biblia en sí, libro que para nosotros quienes profesamos la fe cristiana es un libro de esperanza, de fe, de amor, de justicia, pero que sin embargo la historia la hace ver como un libro de muerte y de terror. Pero es culpa de la Biblia. Ya hicimos la pregunta y estamos tratando de explicar algunos acontecimientos históricos. También lo más probable usted haya escuchado hablar de la Junta de Valladolid, que es la denominación habitual del célebre debate que tuvo lugar en 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, dentro de la llamada polémica de los naturales, indígenas, americanos o indios, y que enfrentó dos formas antagónicas de concebir la conquista de América, pero que se desprenden de dos formas de interpretar las escrituras y que se domina románticamente como la de los defensores y la de los enemigos de los indios. ¿Por qué estoy mencionando estos eventos? Porque eventos tan antagónicos, ambos son extraídos de una lectura y una reflexión de la escritura. La primera, representada por Bartolomé de las Casas, considerado hoy pionero de la lucha por los derechos humanos, y la segunda por Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía el derecho y la conveniencia del dominio de los españoles sobre los indígenas, a quienes además concibe como inferiores por la condición en la que se encuentran. ¿Y cuál es esa condición? No bautizados, no profesantes de la fe cristiana. Su objetivo era decidir sobre lo que sería la regla justa a aplicar para hacer eficaz la propagación de la fe en las Indias, decían ellos, tras el fracaso de las leyes nuevas de 1542, que prohibía la esclavitud de los indios y la encomienda hereditaria. Fíjese que detrás de toda esta reflexión y pensamiento hay un tema político y económico potente, los cuales se alinean también con el pensamiento teológico de ambas personas. Ambos litigantes pleitearon eruditamente sobre diversas cuestiones relativas al derecho de conquista y a la forma de evangelización, utilizando con profusión la escritura para defender sus argumentos. No se llegó a ninguna conclusión efectiva, pero finalmente Las Casas consiguió que los escritos donde Sepúlveda defendía sus argumentos fueran prohibidos, afortunadamente. De entre todas las citas bíblicas que se esgrimieron, hay una que suscitó en la época bastante controversia, porque algunos vieron en ella la justificación escriturística para la conversión forzosa de los indios, como sucede también para muchos otros eventos que la historia ha demostrado como aberrantes, pero que finalmente también le han buscado una justificación bíblica o escritural para seguir adelante con los planteamientos.
En ella fijaremos nuestra atención como un ejemplo claro de la importancia que tuvo la Sagrada Escritura, la Biblia, para dilucidar cuál debía ser la estrategia misionera adecuada. Y se trata del Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 23, y que está dentro de la parábola del rico a cuya fiesta no acuden los invitados, razón por la cual envía a sus criados a buscar por los caminos a pobres, a lisiados, para invitarlos al banquete. El amo dijo al criado: sal a los campos, a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene la casa, dice el texto. Ginés se recuerda de Agustín, de San Agustín de Hipona, que había fracasado en su discusión con los donatistas, pero que justificaba en su vejez el empleo de la violencia contra los herejes, apelando precisamente a este texto bíblico. Fue el primero interpretado erróneamente como el compele entrare, es decir, hay que obligarlos a entrar, en encontrar en estas palabras el fundamento bíblico del empleo de medidas violencias como lícito contra, decía Agustín, los herejes, quien, si bien rechazaba la pena de muerte, sin embargo, aprobaba la violencia. La interpretación de Agustín queda reflejada en el siguiente fragmento de la carta de Agustín a Vicente Rogatista, escrita en el año 408 después de Cristo, el cual será utilizado por Juan Ginés de Sepúlveda para defender sus argumentos. Agustín entiende que la conversión, aunque en ocasiones pueda ser forzada incluso por el Dios mismo, se obtiene un bien mayor que de vivir en el error. Piensa tú que nadie debe ser obligado a ser justo, mientras lees que el padre de familia dijo a sus siervos: a todos los que hallares, oblígalos a entrar, mientras lees que Saulo, el que después fue Pablo, fue compelido por una imponente violencia de Cristo que le obligaba a conocer y retener la verdad. Así argumentaba Agustín: a no ser que pienses que los hombres aprecian más el dinero o cualquiera de sus posesiones que a esa luz que se recibe por los ojos. Derribado Pablo por la celeste voz, decía Agustín, perdió esta luz y no la recuperó sino cuando se incorporó en la Santa Iglesia. ¿Tú piensas que no se puede hacer fuerza al hombre para que se libre de la ruina del error? Pero Dios, a quien nadie vence en amar, nos la hace, como ves en los ejemplos dichos. Por el contrario, las casas critican duramente este argumento, el mismo texto, fundamentalmente sobre la base de que el Evangelio debe predicarse con el ejemplo y la virtud, decía Las Casas, y no acompañado de las armas, las cuales provocan un efecto muy negativo y desfavorable contra la religión cristiana en los indios, decía de Las Casas. La hermenéutica bíblica que utilizaba Las Casas tiene en todo momento como centro al otro, al indio víctima de los abusos de los españoles. Desde esta clave hermenéutica, el dominico arremete contra la interpretación que hace Ginés de Sepúlveda de Lucas 14:23, al que acusa de forzar el auténtico sentido literal de la cita. Las Casas también se apoyará en Agustín, pero no en la interpretación particular que éste hace de la cita lucana, sino en su clave hermenéutica para interpretar en general los textos bíblicos. Las Casas utiliza la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para justificar que el comportamiento de los predicadores cristianos, imitando al de Cristo, debe ser intachable y el trato a los paganos blando y caritativo, ya que, de lo contrario, dice él, se difama el nombre de Cristo por culpa de los cristianos que lo convertirían, a los ojos de los indios, en el más impío de los dioses.
Esto es lo que precisamente hacen, en su opinión, los misioneros españoles cuando predican acompañados de soldados. Lo expresa en forma muy clara y dura. Quisiese leerlo, a pesar de que es poco el tiempo que tenemos para esta reflexión, pero sin embargo, como dato histórico, es fundamental. Además, cuando Cristo envió a sus discípulos, decía, de las casas a predicar el Evangelio, ¿con qué espadas y lombardas los envió? Oigamos la orden de Cristo que Cristo da a los apóstoles diciéndoles, y en vuestro camino predicad diciendo, el reino de Dios se acerca, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios, gratis los recibid, dadlo gratis. Ahora bien, nuestros predicadores rodeados de una caterva de soldados, o más bien de ladrones, ¿con qué cara dirán a los indios, a mano tenéis el reino de los cielos? Más bien dirán, a manos tenéis el reino de los infiernos. Tanto para nosotros que os mataremos y os saquearemos vuestras moradas, como también para vosotros que exhalaréis vuestro espíritu sin fe y la gracia de los sacramentos. Estos argumentos potentes y firmes era con los cuales las casas defendía su planteamiento respecto de la necesidad de un trato digno para los indios de este nuevo continente para ellos. La evangelización de las casas decía que debía estar, pero que sin embargo el camino de las armas, de la obligación, de la sumisión era un camino equivocado. Y quisiese terminar este segundo bloque con esta última parte de la argumentación de las casas. Los indios son nuestros hermanos y Cristo ha dado su vida por ellos. ¿Por qué los perseguimos con tan inhumana crueldad, no habiendo ellos merecido semejante trato? Lo pasado, puesto que lo que dejó de hacerse ya no tiene arreglo, debe ser atribuido a nuestra incredulidad, decía él, a condición de que se haga restitución de los bienes injustamente arrebatados. Este es el planteamiento que se hacía en ese tiempo, la restitución de todos los bienes injustamente arrebatados. Creo que toda nuestra sociedad, que culturalmente es cristiana, debiese echarle una mirada a estos tremendos argumentos de las casas, Bartolomé de las Casas, para que podamos también tal vez encontrar algunas pistas de lo que debemos hacer, lo que está pasando aquí en la zona sur de nuestro país. Dice él, finalmente esté lejos de nosotros toda crueldad y aparato bélico más propio de los mahometanos que de los cristianos. Ser enviados a los indios heraldos íntegros, decía él, cuya conducta es testimonio de Jesucristo y transmite el espíritu de San Pedro y San Pablo. Estoy convencido de que los indios abrazarán la doctrina del Evangelio, pues no son necios ni bárbaros, sino que tienen una innata sinceridad y son sencillos, modestos, mansos y finalmente tales que yo no sé que exista otro pueblo más dispuesto que ellos a recibir el Evangelio. Una vez que lo han abrazado, es de admirar con qué piedad, ardor, fe y caridad cumplen los preceptos de Cristo y veneran los sacramentos, pues son dóciles e ingeniosos y en la habilidad y dotes naturales superan a la mayor parte de la gente del mundo conocido. ¿Por qué he querido traer esta reflexión y estos ejemplos históricos a lo que hoy estamos haciendo, una reflexión respecto de la Biblia, para decir que el mensaje de la Biblia, lejos de querer ser controversial, es un mensaje de paz, de amor y de justicia, pero que sin embargo, en la interpretación equivocada, en las manos equivocadas, es un mensaje perverso, es un mensaje cruel, es un mensaje de muerte. El problema entonces pareciera que no es del mensaje,
sino que es del mensajero. Les voy a invitar a escuchar la Santa Biblia de Santiago Benavides. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos más. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonas y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción, pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia, toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas, la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Se mandó pintar el pelo dorado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. El cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, decía el texto que comenzamos en el programa del día de hoy. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Muchos años se indicó en nuestro contexto principalmente que era el estudio de la escritura, que el estudio de la escritura mataba al espíritu, poniendo en relieve más bien las prácticas carismáticas por sobre las de la educación cristiana. En cierta medida, de manera inconsciente, lo creo así, de manera inocente también, se abandonó toda herramienta hermenéutica favoreciendo la interpretación caprichosa y antojadísima.
e incluso interpretaciones impuestas por culturas foráneas, reforzadas por el cliché, así dice la Biblia o la Biblia dice, negando toda posibilidad de diálogo y reflexión. La expresión la Biblia dice se usa de manera muy frecuente como una forma de clausurar la conversación, ya que la Biblia siempre tiene la última palabra. De acuerdo a algunos cristianos, la Biblia dice cómo hay que vestirse, con quién hay que casarse, a qué hora debo acostarme, dónde debo trabajar, qué día debo tener relaciones sexuales, hasta en qué posiciones se deben de dar. Predice terremotos, pandemias, pestes, hambrunas, huracanes y cuánto desastre natural aparezca, cuántos hijos debo procrear, qué comer, qué presidente es puesto por Dios y cuál no, el tamaño del traje de baño para ir a la playa, la cantidad de pintura que las mujeres deben colocarse y el largo de su falda. De todos los males de la familia es por causa de la homosexualidad. ¿A qué hora exacta de la noche es mejor orar? ¿Por qué los adolescentes que se masturban van derechito al infierno? Explica el origen del universo mejor que la ciencia. Y así, para un sector del cristianismo, la Biblia dice, es como una especie de recetario, que no estoy exagerando con lo que he mencionado, todo lo que debemos saber acerca de la totalidad de la experiencia humana. Pero curiosamente, y me llama la atención, que la Biblia, esa que dice tantas cosas que he mencionado, guarda silencio acerca de las injusticias que hoy se agudizan en nuestras sociedades, que las desigualdades que cada vez se incrementan, de las exclusiones que viven diversos sectores por su condición social, por su condición económica, por su condición étnica, sexual, cultural, de los asesinatos a diario contra las mujeres que cometen su pareja, de la corrupción de líderes políticos que se asumen como cristianos, de los derechos humanos de los parias sociales contemporáneos, del abuso y violencia contra los niños y las niñas, de la destrucción del planeta a causa del sistema de los sistemas económicos de muerte, de la globalización de la pobreza y sus causas estructurales y no fortuitas, de la tolerancia y respeto por la alteridad, de la dignidad humana de quienes viven en las periferias de la vida, de los abusos sexuales que son sometidos tantos niños y niñas, como ya lo hemos mencionado, del abuso del poder y mercantilización de la fe de algunos líderes religiosos. En otras palabras, esta frase cliché la Biblia dice, por un lado parece que dice mucho acerca de ciertos temas, pero por otro parece que guarda silencio e invisibiliza otros aspectos de la vida. ¿O no será que cuando usamos ese eufemismo, lo que estamos es escudándonos en dicha frase para imponer nuestra particular forma de entender lo que el texto bíblico contiene? ¿No será esta la forma de justificar nuestras posturas ya preestablecidas y darle ese carácter de sacralidad y autoridad que en la fe cristiana genera la Biblia? ¿No será que detrás de la Biblia dice lo que queremos es imponer nuestra particular forma de entender la sexualidad humana, las relaciones de poder en la pareja y sociedad, nuestros afectos ideológicos y políticos y nuestros particulares criterios morales? ¿No será que cuando decimos la Biblia dice, lo que realmente estamos expresando es que esta es mi opinión? Y usando los textos bíblicos para darle peso y autoridad a lo que pensamos, ¿no será que argumentar con que la Biblia dice lo que subyace es silenciar el mensaje liberador del Evangelio de Jesús porque nos escandaliza? ¿No será que lo que queremos es privilegiar nuestra particular manera de comprender el Evangelio y subordinar el ministerio de Jesús a dicha comprensión? Entonces,
Es importante mencionar esto. Debemos rescatar la Biblia y devolverle el espíritu liberador y esperanzador que ésta proclama. Vivimos en un sistema dominante que nos ha hecho creer que la Biblia contiene solo un mensaje abstracto, pero no es así. La Biblia tiene su historia y espíritu, por tanto es parte de la realidad en el mundo de los pobres, los oprimidos, la mujer, nuestro pueblo originario, los marginados. La Biblia desde los poderosos es una palabra muerta y utilizada para muerte. Ellos hacen su propia teología que es idolátrica, egocéntrica y emplean la Biblia para oprimir al pobre. En América Latina, la lectura de la Biblia tiene que volverse cada vez más una experiencia liberadora. Volverse cada vez más una experiencia liberadora. No debemos quedarnos con lo que hemos aprendido desde niños, que es lo que llamamos religión, sino debemos descubrir a Dios en nuestro propio mundo, el de los pobres, lo cual se convierte en una toma de conciencia. La Biblia, o en la Biblia, se nos revela la palabra de Dios en nuestra historia actual. Es por eso que su contenido no puede presentársenos como algo abstracto, sino como Dios se revela en la actualidad entre nosotros. No es asunto que con lo que está escrito en la Biblia, ahí está dicho todo lo que Dios tenía que decir. Y después se quedó mudo. Dios sigue vivo y nos comunica hoy su palabra a quienes en Él creemos. Esto es lo importante. Dios, como su promesa lo dice, está en medio de nosotros. Nos acompaña en nuestro caminar en busca de nuestra liberación. Cuando nos despojemos de toda la idolatría que comprende codicia, apegos, soberbia, envidia, dejaremos de sustituir a Dios por otros dioses y seremos verdaderamente libres y experimentaremos su presencia en toda plenitud. Al hacer una lectura de la Biblia, le reivindicamos a ella y verdaderamente la festejamos y celebramos, pero esa lectura desde los pobres desarrollaremos nuestro potencial de evangelizar, profetizar y crear conciencia en la comunidad contra cualquier clase de idolatría. Desde nuestra experiencia, la fe nos permitirá conocer la presencia y revelación de Dios en nuestras vidas. Septiembre, no olvidemos, festejemos las Escrituras con clave liberadora. Que Dios les bendiga. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.